Tengan muy buen día mis queridos participantes de ciclo 5. Les habla el tutor Luis Fernando Solís. Espero que se encuentren muy bien y a continuación vamos a encontrar un pequeño video donde vamos a revisar las temáticas que debemos tratar durante esta semana. Como sabemos, cada fase venimos trabajando un problema de ciclo, ¿cierto? Entonces, Abadío, en su afán de promover las etnias del país y contribuir a la recuperación de la identidad cultural y la memoria histórica a través de espacios propios, ha proporcionado a sus estudiantes los conocimientos sobre las obras literarias que marcaron la historia y cómo pueden crear reseñas de cualquier tipo de texto para ser críticos y que puedan apreciar la diversidad cultural, ya sea de su región, de su comunidad y de todas las etnias indígenas. ¿Vale? Esto Abadío lo desarrolló en fase uno, entonces ya vamos resolviendo poco a poco el problema, ¿cierto? Durante la fase 2, Abadío desea que sus estudiantes aprendan y conozcan los aspectos más importantes sobre el siglo de oro de la literatura, la poesía y la lírica, con el fin de que puedan apreciar estos aspectos para ser analizados dentro de las culturas y etnias de su región, para que puedan dar cuenta de su riqueza e importancia dentro de la comunidad. Nosotros, durante esta fase, ayudaremos a Abadío a indagar en estos temas para que pueda cumplir su objetivo y avanzar en la resolución del problema. Recordemos que Don Abadío está muy preocupado porque toda la identidad cultural y toda esta biodiversidad se está perdiendo en los pueblos indígenas, ¿vale? Porque los jóvenes se sienten un poco avergonzados y todo esto también es por efecto de la globalización. Entonces, él a través de enseñar y brindar estos espacios de aprendizaje para sus estudiantes, quiere que ellos caigan en cuenta de esta importancia para que pueda resolver este problema y puedan ayudar a su comunidad. ¿Qué vamos a aprender durante esta fase? Vamos a estudiar la literatura, el siglo de oro de la literatura española, y también los tipos de textos como son la poesía lírica y el ensayo. ¿Qué es el siglo de oro de la literatura española? En el siglo de oro es el nombre que se le da al periodo que abarca aproximadamente desde 1492, que se marca también por el primer viaje de Colón a América, ¿cierto? Que es donde él logra llegar a América y ahí se marca un periodo muy importante en la historia, hasta 1659, ¿vale? Entonces este es el periodo donde se cataloga el siglo de oro de la literatura española, de 1492 a 1659. Este periodo se caracterizó porque hubo como un florecer en varias facetas culturales, ya sea en la novela, poesía, en el teatro, en la música, ¿vale? Y sus inicios no están muy claros. Algunas personas señalan que todas las influencias que tenían era desde la antigua Grecia y otros lo marcan también que tenía influencias árabes, ¿vale? Desde la parte de la poesía. Dentro de este siglo de oro podemos encontrar a autores muy importantes, como por ejemplo en la novela podemos encontrar a Miguel de Cervantes Saavedra, ¿cierto? Que con él ya lo venimos estudiando, ¿lo recuerdan? Entonces lo venimos recordando desde el anterior libro del Quijote de la Mancha. Luego tenemos la poesía, que aquí sus autores representativos son Garcilaso de la Vega, Góngora, Quevedo, Boscán y Fray Luis de León. Y en el teatro tenemos a Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca y Tircio Molina. ¿Vale? Dentro de este siglo de oro, como les venía contando, se cultivaron muchos géneros y aparecen dos etapas importantes. En el siglo XVI, el Renacimiento, ¿vale? Y en el siglo XVII, el Barroco. Cada, cada uno de estos periodos estaba marcado por ciertas influencias, ya sea, por ejemplo, en la poesía del Renacimiento tenía una influencia italiana, se influenciaba por los clásicos, tenía una corriente más mística y aparece el soneto, que son estrofas. También podemos encontrar la prosa, que son crónicas que vienen influenciadas por el descubrimiento de América, todo lo que ellos llegaban
y miraban o descubrían acá en América, lo escribían en crónicas, que se convirtió como en un tipo de texto y lo hacían a través de prosas. Luego tenemos el realismo, ¿vale? Que está relacionado con las ficciones caballerescas y la novela sentimental, que luego abre paso a la novela picaresca. Dentro del Renacimiento también podemos destacar al teatro, que no fue tan cultivado, pero dio el nacimiento al entremés, que era una pieza de teatro corta que se realizaba en los banquetes, por ejemplo. Digamos que un rey tenía un banquete, listo, comían una parte y luego desarrollaban esta obra de teatro y luego continuaban comiendo, ¿vale? Dentro del barroco, que se da en el siglo XVII, aparece el conceptismo. En este movimiento se marca la importancia en el contenido y el culteranismo, dan relevancia más a la forma. También es una expresión mucho más difícil y cortesana, y también encontramos los sonetos. Luego tenemos la novela. Como en el Renacimiento, en el siglo XVI ya se había dado un breve adelanto, en el barroco ya aparece la novela picaresca, ¿vale? Luego, en estas novelas picarescas también podemos encontrar la satirización de las novelas de caballería, que como podemos ver, que ya lo estudiamos en la anterior fase, aquí su gran representante pues es Don Quijote de la Mancha, ¿cierto? Y dentro de estas novelas también hablan temas de crítica social debido a la decadencia de la época. Luego tenemos el soneto, que su representante pues es Lope de Vega. En el soneto se presenta una ruptura con lo clásico y con las unidades de acción, lugar y tiempo. También se mezclan contrastes de lo trágico y lo cómico. Ahora vamos a pasar un poco a la parte lírica, ¿vale? A la poesía lírica. Esta poesía lírica se caracteriza porque es de experiencia personal, ¿vale? Cada autor presentaba sus poesías líricas de una forma personal. ¿Y por qué es personal? Porque se transmitían emociones o reflexiones profundas del autor, ¿vale? Por eso es muy personal. Entonces toda la poesía lírica se trata sobre los sentimientos y emociones del autor. Los orígenes pues también han sido muy discutidos por lo que también les comentaba antes, ¿cierto? Que también tiene orígenes griegos, porque en la Grecia antigua se trataba con instrumentos, salieron las bellas artes, ¿vale? Y también podemos encontrar una lírica árabe de carácter popular, sobre todo en la forma estrófica, conocida con el nombre de segel. ¿Qué es el segel? El segel es una especie de cancioncilla que constaba de un estribillo inicial, seguido de una estrofa, varias de 3 versos, seguidos a su vez de otro, de otro que rima con uno o ambos, como el siguiente ejemplo. ¿Vale? Mire que una de las características de la poesía lírica son los que son cortas, ¿vale? Entonces mire que siempre vamos a encontrar sentimientos que se plasman en esta poesía lírica, ¿cierto? Mire, lindos ojos habéis soñado, lindos ojos habéis, señora, de los que se usaban agora. Vos tenéis los ojos bellos y tenéis lindos cabellos, que matáis con solo bellos, a quien de vos se enamora. Los ojos sabéis, señora, de los que se usaban agora. ¿Vale? Si podemos ver, aquí se plasman sentimientos y reflexiones que tiene una persona hacia otra persona que probablemente esté enamorada de la señora, ¿vale? Por lo que le habla de los bonitos ojos que tiene, que la gente se enamora, ¿cierto? Entonces, siempre vamos a encontrar los sentimientos plasmados. Como dato curioso, les quiero mencionar que no sé si sabían, pero un trovador es como un poeta cantautor. Los trovadores en la antigüedad viajaban grandes distancias transmitiendo noticias o también podían transmitir hazañas de alguna persona. Recordemos que en esta época se tenía mucho el heroísmo. Aida Suárez quiere compartir con nosotros su ejercicio de escritura. Ella hizo su propia poesía lírica y aquí te la presentamos. Entonces vamos a leerla.
Mañanita, mañanita, tengo la esperanza que volvamos a las tierras que nos despojaron y no haya más paras, ni grupos armados, y que más bien crezca el ganado, florezcan los morichales y en los estéreos abunden los animales. Canto de Vaquería, Red del Llano y Selva por la Defensa del Territorio 2018. Listo. Como ya vimos que es la poesía lírica, continuemos ahora con el ensayo. ¿Qué es el ensayo? El ensayo es un tipo de texto, ¿vale? No lo plantean como un género literario, pero lo vamos a tomar como un tipo de texto, ¿vale? Se puede hacer de forma oral o de forma escrita, ¿vale? Y consiste en compartir con el lector o con las personas que estamos hablando opiniones o representaciones con respecto a un tema en específico. En este caso, el ensayo es un recurso muy importante para generar ideas y habilidades que le permiten a los seres humanos construir opiniones propias y defenderlas. Básicamente, porque las sociedades demandan de individuos con destrezas para cimentar reflexiones, defenderlas y aceptar que existen otras, ¿vale? En un ensayo, lo que generalmente se hace es argumentar un punto de vista, ¿vale? Si usted está a favor de X o de Y tema. Como todos los tipos de texto, el ensayo tiene una característica en particular, ¿vale? El ensayo se caracteriza por lo que les dije, que es un texto de tipo argumentativo, es decir, damos razones frente a un tema y a una posición que tomamos hacia ese tema. Por ejemplo, si yo estoy a favor de las corridas de toros y voy a hacer un ensayo, tengo que argumentar, es decir, escribir, cuáles son las razones por las que yo apoyo las corridas de toros, por qué son buenas, ¿vale? O en el caso que estemos en contra, ¿por qué son malas las corridas de toros, ¿vale? Podemos hablar en el ensayo de cualquier tipo de tema, puede ser político, ético, social, podemos hablar de fútbol, de lo que les mencionaba ahora de corridas de toros, podemos hablar de religión, de algún problema que está pasando en nuestra comunidad, por ejemplo, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante. ¿Cuál es la tesis? Aquí nos mencionan algo muy importante, tesis. La tesis es la opinión que nosotros estamos defendiendo. Por ejemplo, las corridas de toros son malas. Esa es mi tesis. ¿Por qué son malas? Es lo que voy a defender. La tesis es lo que usted va a defender, su opinión, ¿vale? Otra característica del ensayo es que se dirige a un público en general a quien se busque convencer por medio de unos argumentos. Es decir, su texto no está destinado a cierta persona, usted lo hace para convencer a personas que lo lean, convencerlas de que su punto de vista es correcto, ¿vale? Y como todos los tipos de texto tiene una estructura, que tiene una introducción que va al inicio del texto, ¿vale? Luego tenemos un cuerpo del texto, que es donde se presentan los argumentos. Luego tenemos una conclusión, que es el cierre del texto, ¿vale? Entonces nos dice, Aida quiere que echemos un vistazo al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo va a ser un ensayo sobre el calentamiento global que más adelante en otro videito les voy a explicar sobre qué vamos a realizar en aquel video, ¿vale?